Estoy listo. Hola. Saludos. Ya no andaba perdida un poco de tiempo. Otra vez me enfermé, pero de mucho estrés, pero ahí estoy aprendiendo de mí a través de cada una de estas experiencias, ¿sí? Así es que, ni modo, no hay forma de conocernos más que viviendo la vida como se nos va presentando, ¿sale? ¿Y qué nos muestra de eso? Pues hay que pues indagar dentro qué está pasando conmigo para que esto se esté mostrando, ¿sí? Bueno, ese es punto y aparte, pues estamos aquí de regreso y vamos a ir dando ahora sí, tenemos algunos pendientes por ahí, estamos viendo al paciente con fenilcetonuria, vamos a ir viendo diferentes etapas de la misma enfermedad, cómo hacer ese cálculo de la alimentación de acuerdo a cómo se encuentra este paciente. Si en algún momento a partir de esta información aún te queda alguna duda, pues puedes mandar un mensajito y ya con esto ya podemos un poquito coincidir en cómo poder resolver eso. Pero sí es importante pues este apoyo nutricional, porque a final de cuentas si no lo llevamos de la mejor manera puede ser que pues ahora sí que compliquemos la situación de nuestro paciente, la situación nutricional de nuestro paciente, si no sabemos cómo tratarlo. Esa es mucha honestidad de tu parte. Sí, muchas veces cometemos muchos errores, pero en algún momento pues evitarlos lo menos posible y si tienes alguna duda, puedes comentarlo. Yo te digo que hace mucho tiempo, que te gustas unos casi 20 años, tuve un paciente que me llegó a la consulta y pues yo nada más le indiqué frutas, verduras y cereales, pero ahora con toda la información que yo tengo hasta el momento, aquello que hice en aquella consulta no fue lo mejor, no fue lo mejor. Desconocía toda esta información de cómo saberlo hacer y pues mira, aquí está, por eso aquí estamos un poquito compartiendo y que en algún momento no te pase a ti y tampoco exponer tanto al paciente ante pues ahora que estas faltas de información, de conocimientos que tenemos, porque evidentemente este tipo de enfermedades no las vemos a profundidad en la universidad. Yo recuerdo que esto nunca lo vi. O sea, cómo tratar a un paciente con fenilcetonuria, pues nunca me enseñaron. No me dijeron, a ver, ¿cómo le tengo que hacer? No lo vi en ese sentido. Incluso hasta aún terminando la especialidad, como que teníamos nociones, ya te enseñan un poquito más porque ves más ese tipo de pacientes pues ahora sí que en hospitalización, en consulta externa, pero aún así todavía es muy poquito a comparación cuando tú ya los ves de forma más consecutiva, de forma un poquito más rutinaria dentro del seguimiento. Evidentemente yo no soy una experta en esta parte de enfermedades, errores innatos del metabolismo. Hay todavía parte pues, de esta especialidad de nutrición clínica pediátrica, hay esa especialidad en errores innatos del metabolismo. Por ahí, si te interesa el tema, busca el Instituto Nacional de Pediatría, que es el Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo. Me parece que ellos tienen un diplomado de este tipo de enfermedades donde van a estudiar más a profundidad cuál es el seguimiento y esa intervención que tú vas a hacer para este paciente. Yo al menos dentro de los que veo un poquito más de forma más rutinaria son estos, o incluso de pronto hay una galactosemia, pero de ahí ya. Todos los demás pues son muy importantes y muchos de ellos, si te vas a ir dando cuenta, que el tratamiento es 100% nutricional. De verdad, si te interesa es un área muy bonita porque realmente muy pocos de nosotros sabemos cómo intervenir a este tipo de pacientes y falta mucha información de cómo hacerlo. Este tipo de enfermedades lo vemos así como que vagamente en la universidad, pero como que nunca no es algo tan común que encontremos en la privada o incluso en la parte de los hospitales públicos, porque este tipo de enfermedades casi lo más se atienden en hospitales de tercer nivel, no lo vemos tan frecuente. Y al no verlo tan frecuente, pues de pronto no sabemos cómo hacerlo, ese es el punto, ¿sí? Entonces, para mí, mi recomendación, si te gusta el tema y quieres profundizar más, pues hay que empaparse de mayor información. Yo solamente te comparto lo que ha sido mi experiencia todos estos años a raíz de tratar este tipo de pacientes que incluso hasta antes
Para mí todos eran iguales y después supe que son diferentes tipos de hiperfenilalaniniemias, son diferentes, no todos van a requerir tratamiento dietético, como ya habíamos comentado en otro momento, y para cada uno de ellos hay que individualizar ese apoyo nutricional. No todos son iguales, ¿sale? Porque incluso si te das cuenta en esta parte de la alimentación al seno materno también en algunos va a ser posible utilizarlo dependiendo cómo van oscilando esos niveles de fenilalanina a nivel sérico. Puede ser que para ese tipo de paciente el que esté siendo alimentado con leche materna no va a elevarse tanto esos niveles porque aún hay cierto porcentaje de esta enzima que le va a ayudar a poder metabolizar este aminoácido. Entonces no es necesario, pero para ello es importante dar un seguimiento de esos valores de fenilalanina a nivel sanguíneo para nosotros poder decidir si vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo, ¿sí? Y si te das cuenta aquí apenas la leche materna tiene 41 miligramos en 100 mililitros. Evidentemente, mientras más volumen esté tomando este niño, pues va a también ingerir una mayor cantidad de fenilalanina. Pero igual vamos a irlo monitoreando con esos niveles séricos. Así como el paciente diabético, de acuerdo a la cantidad de glucosa, vamos a estar viendo cómo se me está metabolizando por esos laboratorios. En este caso es la fenilalanina la que vamos a estar monitorizando, en esos laboratorios para ir ajustando ahora esos niveles de fenilalanina en la alimentación. Aquí lo sorprendente que a mí me llamaba la atención es que ya no cotejamos tanto proteínas ni lípidos. Ahora aquí vamos a cuantificar aminoácidos y que sepas, a mí me sorprendió mucho esto de saber que este plan de apoyo nutricional va en base a aminoácidos. Ya no de pronto los macros que sí son importantes, pero aquí vamos a aterrizar mucho en qué cantidad de aminoácidos, así como otras enfermedades de errores innatos, donde nos enfocamos en qué cantidad de aminoácidos vamos a administrar para poder mantener este niño en una condición saludable. De eso se trata. Y es justamente, pues ahora sí que de los beneficios de la nutrición, de pronto ver cómo esta nutrición bien implementada en esos pacientes, pues va a ayudar muchísimo para que estos niños lleven una vida totalmente sana e integrados totalmente a sus actividades escolares, sociales, culturales, como todos los niños a su edad. Esto es lo bonito, porque prácticamente son niños normales. Ese es el punto. Y lo maravilloso de poder implementar un apoyo nutricional adecuado para esta enfermedad, ¿sale? Ya habíamos visto anteriormente un poquito cómo se define la enfermedad, cómo la vamos a ir diagnosticando, cuáles son esos signos que van a presentar estos niños de acuerdo a esa alteración a nivel genética y cómo vamos a dar ese abordaje, esa evaluación del estado de nutrición en base a antropometría, los bioquímicos, los clínicos y los dietéticos. Ahora lo que vamos a ver es la parte de la intervención y si ya nos da oportunidad, pues ya nos vamos un poquito más al cálculo de esos aminoácidos que vamos a estar haciendo. Recuerdo esa primera vez que hice este ejercicio, me tardé unas 2 o 3 horas en estarlo haciendo, porque lo hacía con lapicito y la gomita para poder ir ajustando. Ya con la práctica, pues ahorita por aquí ya tengo un Excel que aún de pronto ahí quizás de pronto se mueven algunas cosas, pero me ha ayudado muchísimo para poder agilizar y más que nada poder identificar en ese momento cuál sería lo mejor para ese paciente. Ya nada más moviendo un número me da un panorama más general y digo, ok, esto es lo que tengo que hacer, es lo que me ayuda, ¿sí? Ahorita vamos a pasar a eso, igual, porque ya nos quedan pocas diapositivas. En este tipo de pacientes tenemos entonces, ya sea, no para todos va a ser lactancia materna, hay que individualizar. Recuerda que todos los pacientes son diferentes. Yo sé que de pronto dentro de nuestro pensamiento dices, pero dime cómo tengo que hacerlo. Yo te podría sugerir varias opciones, mas sin embargo, cada uno de tus pacientes los vas a tener que individualizar porque son muy diferentes. Ya veíamos, hay niños que, por ejemplo, tienen solamente un 1% de la actividad de la enzima y no toleran ni siquiera poquito de fenilalanina en la alimentación.
ahí de pronto solamente damos los requerimientos mínimos, porque sí hay que darla, no es quedarnos en cero. Tenemos que dar un mínimo aporte, o incluso, por ejemplo, podríamos alternar las tomas de leche materna con fórmula especial para que, pues ahora sí que este niño tenga las ventajas de esta alimentación al seno materno. Son diferentes posibilidades. ¿Cuál vas a decidir de acuerdo a las condiciones que esté presentando tu paciente? Que es importante considerar que realmente estas fórmulas son libres de fenilalanina. Estas son algunas marcas, por ejemplo, actualmente en el mercado ya hay varias, ya hay otras empresas que qué bueno que se han dedicado en fabricar este tipo de fórmulas, porque antes no había muchas. Después de la pandemia se escasearon y ahora nuevamente están volviendo a resurgir, y qué bueno, ¿no? Hay, por ejemplo, otra marca que se llama Bio, también ya maneja sin fenilalanina. Esta es Phenyl Free, y Fenex, que son de un poquito, Fenex 1 y Fenex 2 también lo hay. Hay otra que se llama Enastamine, que también hay. Quizás de pronto en sus países el PKU, así es. En otros, chequen en sus países cuáles serían las fórmulas que tienen disponibles. Muchas de estas, por ejemplo, puedes encontrarlas ya en tiendas en internet, y ya puedes adquirirlas ahí. Ahora, es importante también administrar, o sea, tener en cuenta que el otro aminoácido esencial, que es la tirosina, porque obviamente justamente el precursor es fenilalanina, y la cantidad de proteínas va a depender mucho de la edad. Esta es una sugerencia que tenemos de menos de 2 gramos, menores de 2 años, 3 gramos, mayores de 2 años, 2 gramos. Ahorita por ahí vienen otras referencias acá. Y la energía, para completar la energía, porque ahorita vamos a ir viendo el cálculo, no se completa con la propia fórmula, entonces es necesario agregar maltodextrinas o hasta aceite vegetal. Para este tipo de pacientes se justifica, para poder garantizar que esta alimentación cubra el 100% de sus requerimientos energéticos y que siga ganando peso, siga creciendo acorde a su edad. Esa es también la parte importante, ¿sale? Qué importante tomar en cuenta de las fórmulas, que no deben hervirse ni calentarse en horno de microondas. Recuerda que estas fórmulas son a base de aminoácidos, y al momento de entrar en calor, pues obviamente se hace que los azúcares que tiene estas fórmulas se caramelicen, pero también hace que pues ahora sí que como que no se puedan retener de mejor manera, yo diría, los aminoácidos, no sé. Una de las sugerencias que te dice el mismo fabricante es que incluso que no se muelan tanto, ni que se sometan a altas temperaturas. Incluso lo que se sugiere que se preparen a temperatura ambiente, y disolverlas de forma manual de 10 a 15 segundos, o bien en la licuadora por 5 segundos. Por ejemplo, en algún momento decían, bueno, si tengo una dieta, pensando en un paciente con alguna sonda de alimentación, que necesito licuar con otros alimentos, ahí lo que se sugería es que primero licuar o mezclarle la formulita y después integrarla a todo lo demás, porque a veces en la licuadora lo dejamos muchísimo tiempo, y eso hace que pues obviamente que se desnaturalice, me imagino, la parte de la proteína, no sé, ahí sí tengo esa ligera duda, porque se sugiere esa parte tanto de no someterla a altas temperaturas, y la parte del agitamiento, que no debe de ser. Eso me lo quedó de tarea, porque sí es algo que nos sugieren para la preparación, pero a ciencia cierta no te sé decir cuál sería ese fundamento. Tengo entendido que la parte de caramelización, eso sí, pero en qué afecta en cuanto a la biodisponibilidad de ese tipo de proteína, hay que estarlo checando. Porque a final de cuentas aquí ya son aminoácidos, ya no son proteínas, se absorben ya directamente. Ese es el punto, creo yo. Pero eso me lo quedo de tarea, confieso. Ahora, estos son algunos de los aminogramas. Aquí lo que ya no vemos tanto, nos enfocamos más en cantidad de aminoácidos. De pronto, quizás cuando veíamos un niño normal, nos enfocamos en proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Aquí no. Aquí ahora lo que vamos a visualizar es la cantidad de aminoácidos que tienen algunas fórmulas comerciales. No todas tienen esta información disponible, hay unas que sí, hay otras que no. Hay un manual que se llama Manual de Ross, parece que por aquí no me acuerdo si puse la bibliografía, no la puse.
ver si lo hago más chiquitín. No aparece. Se llama un manual de Rose, así tal cual. A ver si por aquí la tengo. Es ese tipo de bibliografía. Viene cuánta cantidad, vienen ya algunas marcas comerciales y ya te dice qué cantidad de aminoácidos tiene. Ya quizás de pronto podrías tratar directamente con el fabricante y que te proporcione ese tipo de información para tú poder ajustar de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que tiene esa fórmula muy especial, cuánto es lo que requiere tu paciente. Estos son, por ejemplo, de algunas que vienen en ese libro, me parece. Por ejemplo, aquí es etapa 1 y la isomil. La isomil es de soya. Si te das cuenta, de pronto dirías tú, bueno, hay que darle fórmula de soya que tiene menos proteínas, menos aminoácidos, en este caso fenilalanina. Y si te das cuenta, aquí la de soya tiene 90 miligramos, entonces no se sugiere, ¿sale? La etapa 1 tiene 55 y te acuerdas de la leche materna tenía 41, ¿sí? No se la vamos a quitar al 100%, solamente vamos a dar los requerimientos mínimos de ese aminoácido para que se mantenga dentro de los parámetros normales, porque su cuerpo no es capaz de metabolizarlo en cantidades excesivas, solamente las mínimas o lo que su cuerpo requiere. Aquí por eso la importancia de cuantificarlo, cuánto le vamos a dar, ¿sale? Y obviamente aquí ya te menciona, en este caso nos estamos enfocando en la fenilalanina. Y acá en la siguiente diapositiva vienen algunas otras. Por ejemplo, alguien diría, bueno, dale una fórmula semielemental o una elemental, ¿no? Pues mira, aquí incluso las tipos elementales o las semielementales tienen hasta 84 miligramos de fenilalanina y la elemental 109, o sea que tampoco no es una opción. De tal forma que ahí la que tiene menor cantidad de fenilalanina, en dado caso que en algún momento en lo que, pues ahora sí no lo podemos dejar como que sin comer, podríamos maniobrar algo con esta etapa 1 o incluso dependiendo de esos niveles, va a depender mucho de esos niveles de fenilalanina para ver cuál sería nuestra opción. Por ejemplo, nos han tocado niños que tienen fenilalanina arriba de 1200, que ya como tal es una fenilcetonuria clásica, y ahí sí no es como quedar alguna de estas, ¿no? Yo lo que hago de pronto es como contactar a alguna de las mamás que están del grupo y ya saben. De estas, pues, no, pues estas sí no tengo ninguna. Ajá. Hay unas mamás que, por ejemplo, mándame mensajito y ya te comentamos. Hay unas mamitas, por ejemplo, que ya las tengo ubicadas, somos como 5 en el grupo, son 5 en el grupo. Entonces, si tengo alguna urgencia de algún paciente que se ha diagnosticado con la enfermedad, ya pido apoyo con alguna de las mamás y le digo, ¿sabe qué? Localice esta mamá y necesitamos que empiece a dar inmediatamente esa fórmula, ¿sí? Usted mientras la consigue, mientras la compra, se la llevan a su casa, no podemos dejar al niño sin comer, pero sí necesitamos iniciar el tratamiento de inmediato. Ahí va a depender mucho, entonces ya ahí localiza a la mamá, ya le doy la indicación de cómo la tiene que preparar e inmediatamente se inicia el tratamiento. Depende mucho de esos niveles y más cuando están por arriba de 1000, donde ya decíamos que tiene que iniciarse y dejarse hasta 72 horas sin fenilalanina y posteriormente poderlo ingresar. Pasantes, sí, por parte de la Secretaría de Salud, ahí chécale, porque yo pasantes no, esas cosas no, realmente los que llegan conmigo son los que vemos ahí son los que tratamos, ¿sale? Y entonces tenemos esta parte, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, no cualquiera de estas va a ser posible, tenemos que adecuarlo a esas necesidades que tiene el paciente. Pero es importante que lo conozcas, porque de pronto dice, bueno, dale esta o dale la otra. No. Y de verdad hay veces que uno no sabe, nunca nos ha tocado. ¿En qué se debe hacer este tipo de casos? Primero, generalmente, Katy, como mencionábamos anteriormente, la mayoría te va a llegar con un tamiz neonatal alterado, ¿sí? Y ya generalmente dentro del protocolo es que esté ya identificado como sospechoso y se vuelve a tomar una segunda muestra de los niveles de fenilalanina. Ahí generalmente hacen un tamiz neonatal ampliado, y ahí ya te cuantifican cuánto tiene de fenilalanina y sobre esos resultados tú vas a iniciar el tratamiento. Pero lo importante es que identifiques qué tipo de
de hiperfenilalanemia es hiperfenilalanemia. Ay, que está muy largo. Si es menor de 360, que es un aminoácido esencial, pero en este tipo de pacientes no lo pueden metabolizar. Y por eso causa la fenilcetonuria, que es una enfermedad de error innato del metabolismo que causa retraso mental. Entre otras complicaciones, daño a nivel hepático, pueden llegar a convulsionar los pacientes si no se trata de forma correcta. Imagínate, cada convulsión pues va a causarle ese daño en su desarrollo neurológico. Así es. Entonces va a depender de acuerdo a esos niveles que se encuentra. Si tú ya lo tienes ahí, dices, ups, ¿qué tengo que hacer? Pues sí, no es algo que lo encontremos de forma inmediata, ¿eh? Sí, yo te sugiero, si de pronto tienes la información, pues hazlo, pero si no, pregunta quién te puede apoyar para hacer eso, porque sí está complicado. La verdad te digo, yo la primera vez no supe qué hacer. Y fue un solo paciente que tuve antes de ver todo esto. Después de esto estuvimos viendo varios nos pasaban y en todos ellos, pues yo dije, pues todas son iguales, no son diferentes. Muchos incluso iniciamos tratamientos como fenilcetonuria y no eran fenilcetonuria, eran solamente hiperfenilalanemias. Y yo creo que por eso en esta parte me gusta compartirlo, porque digo, wow, no sé si quizás en ese momento hubiese alguien que me hubiera dicho cómo hacerlo, pues quizás no hubiera cometido tantos errores de los que cometí, ¿sale? Hasta después que justamente me integro al Instituto Nacional de Pediatría para que me asesoren en cómo tratar esta enfermedad. Son de verdad todos ellos muy excelentes profesionales, te podría decir, y es como ya ampliaron mi visión y dije, esto se hace así, ¿sale? Y ya con poquito de la práctica, y digo, así va. Dice Nancy, ok, Nancy. Bueno, realmente todo esto ocurrió a partir de la especialidad en nutrición clínica pediátrica. Ya de ahí, pues solamente pues la vida te pone a tratar a estos pacientes y es ahí donde aprendes más, ¿sí? Yo creo que va a depender mucho qué te llama la atención y qué quieres practicar, qué quieres tratar, y la vida misma te los va a poner. O sea, no sé, busca ahí qué te llama la atención, en dónde, qué área te gustaría implementar, y yo creo que te va a llegar la información que tú andas buscando. Es muy bonita esta, me gusta muchísimo. Y esta es una referencia, a ver si lo puse acá abajo, no tiene. Sí, mira, este es el libro, Nutrición, es de Rose, así nada más escribe, déjate lo pongo acá. Nutrición, soporte nutricional de Rose. Ese es muy bueno, no sé si todavía tenga por ahí esté publicado, no sé, pero muy bueno ese libro para errores innatos del metabolismo. También hay otro por allá de un libro chileno, muy bueno también. También los chilenos son buenos en esa parte de errores innatos, para dar información con respecto a esto. Y también hay otra, a ver si ahorita por allá aparece una página en internet donde puedes entrar y ahí ya te aparece todos esos requerimientos para todas las enfermedades, bueno, no todas, algunas enfermedades de errores innatos, y ya te va diciendo. Por ejemplo, esta tablita me gusta mucho porque aquí ya te dice, si te das cuenta ya nos enfocamos en cuáles son los requerimientos de fenilalanina por grupo de edad. Ese se llama nutrición, aquí ya te lo pongo acá, lo copio acá. Nutrición, soporte nutricional, está en inglés, nada más que no soy buena ay Dios, no soy buena en los ingleses para poderlo pronunciar, te lo escribo aquí. Nutrition supports, yo acá muy soy buena para los ingleses, perdonen ustedes, ¿verdad? Y ahí está, se llama Rose, así. Es el protocolo de soporte nutricional, algo así. Ese es muy bueno. Pero también hay otro libro por ahí chileno. Yo creo que si ya te metes ya puedes encontrar, hay mucha información de errores innatos. Ese es uno. Y otro, me gusta mucho esta grafiquita porque aquí ya te va diciendo qué cantidad de fenilalanina. Si te das cuenta, aquí ya son en miligramos por kilo, ¿sí? Y ya en niños a partir del año de edad ya son miligramos día.
miligramos día, y aquí ya son gramos día de proteína. Entonces ahí los requerimientos ya van a ir cambiando. La energía igual te va diciendo de 120 kilocalorías kilo, le agregamos un 20% más, un 20 hasta un 30% más, y los líquidos también aquí te da una referencia. Así es, ¿sale? Entonces este me gusta mucho. Ahorita a ver si sale por ahí la referencia de internet y donde viene también esa parte. Ah, aquí está, es esta, mira, justo. A ver si la puedo copiar y se las comparto acá. Esa también está buena. Uy, no lo puedo copiar, es que aquí se me va a mover. Ni modo. Aquí podemos copiar. Aquí le podemos pegar. Uy, no dejo pegar. Uy, no me dejo pegar. Uy. No, me dejo pegar. Pues ahí pueden copiarla, porque no. Es buena esa referencia de errores y datos. Aquí se pone, se lo pongo más grande para que lo puedan ver. Acá. Ahí está. Esa es la, déjame ver si la escribo aquí. Esa está buena. www.gmdi.org. Y ahí ya te dan algunos requerimientos de aminoácidos o proteínas y esas cosas para este tipo de enfermedades. Yo no las veo todas, yo nada más veo esta y la otra que les comenté. No me dedico tanto a eso, porque sí creo que es otro estudio muy minucioso y aparte, así como que ahora cómo le tengo que hacer. Y es mucha bioquímica, entonces sí, ya. Quien le guste la bioquímica y le encante, aquí se va a apasionar con este tipo de temas, porque muchos de ellos son toda la parte de los bioquímicos, todos los procesos celulares, cómo van a estar afectados cuando no hay una enzima. Es justamente esto. Y aquí también te va dando los requerimientos de proteínas de acuerdo a la edad. Entonces ya yo, por ejemplo, cotejo con una, cotejo con otra, y en base a eso me voy dando una idea de sobre qué rangos puedo manejar esta cantidad de proteína, y sobre eso calculo el plan de alimentación. O sea, así. Entonces es importante tener las fuentes para que tú puedas cotejar una u otra. ¿Sale? Aquí hay otra, por ejemplo, esta también es de esa misma, y aquí te dice cuánto dar de fenilalanina y de tirosina por grupo de edad, porque ambas son importantes, no solamente enfocarnos en la fenilalanina, sino también en la tirosina. Puede ser que de pronto demos muy poca fenilalanina, pero como la misma fenilalanina es precursora de tirosina, si no damos suficiente cantidad de fenilalanina, pues justamente vamos a ocasionar una deficiencia de tirosina. Y ya veíamos anteriormente que esa tirosina es precursora de otro tipo de sustancias en el cuerpo, que ya se me olvidaron, déjame ver. Tirosina produce neurotransmisores, fíjate nada más: dopamina, noradrenalina, adrenalina y hormonas tiroideas, que mejoran el enfoque mental, la memoria y el rendimiento bajo estrés. Así es que imagínate, si yo no doy tirosina, todo eso va a estar disminuido, y pues son prácticamente sustancias que requiere el cuerpo para hacer frente, pues, a los procesos normales, ¿no?, de la vida, tan solo vida. Dice aquí beneficios principales de la tirosina: mejora el rendimiento cognitivo, gestión del estrés al aumentar los niveles de neurotransmisores catecolamínicos, y ayuda a mantener la claridad mental cuando la respuesta de lucha o huida está activa. También produce tirosina, así es que imagínate, si no lo estamos dando, pues vamos a ocasionar esa deficiencia. Por eso también tanto doy una, pero también tengo que tomar en cuenta las dos, que generalmente cuando cubro una, cubro la otra, pero es importante que lo tomemos en cuenta. Acá. Y a diferencia de los equivalentes normales que nosotros tenemos de nuestro sistema mexicano de equivalentes, o quizás en tu país tú tengas algunos muy específicos, para pacientes con fenilcetonuria son totalmente diferentes.
no son los mismos que los normalitos para todos los niños, ¿no? Aquí, por ejemplo, el equivalente de cereal podría ser a lo mejor una cuarta, solo para la clase, sí, pues eso es solo para la clase, ajá. Y ya se me fue, no. El equivalente de fenilalanina, decíamos. Igual en ese mismo libro vienen varios equivalentes, viene una lista de equivalentes de proporción de alimentos con la cantidad de fenilalanina que tienen. Y por ejemplo, en este caso tenemos el equivalente de cereal, por ejemplo, es un cuarto de pieza de tortilla de maíz. Es muy diferente, ¿sale? Aquí tenemos 30 gramos, por ejemplo, tiene fenilalanina 30 gramos, de tirosina tiene 20 y aquí las calorías son 30 kilocalorías. No son las normales de 70, aquí son 30, porque la cantidad es mucho menor. Incluso si te das cuenta, la cantidad de proteína que vamos a cubrir ahorita que hagamos el ejercicio va más, se va a otorgar en base a la fórmula, no tanto en cuanto a los alimentos. Ahorita vamos a ir explicando esa parte. Uh-huh. También aquí hay alimentos tipo A y alimentos libres tipo B, que son justamente aquellos que tienen, pues ahora sí que no tienen fenilalanina, incluso los tipo B, que en su mayoría son azúcares, que también hay que tomar en cuenta que no, de estar cuidando su ingesta, porque de pronto los pacientes se van mucho a comer azúcar y suben de peso. Sí, de pronto por ahí tengo uno que está en obesidad y me come muchos azúcares. Como de pronto la proteína que ingieren por la formulita, por alguna razón, hay algunas veces que por el costo de la fórmula no la alcanzan a comprar, pues justamente el niño se queda con hambre. Y al quedarse con hambre, pues empieza a buscar las cosas dulces y come un poquito más de otro tipo de alimentos para poder saciarse. Es alguna de las consecuencias que llega a haber en estas circunstancias. Porque si de pronto la lata, yo creo que ahorita debe costar una lata de 400 gramos como 1,200 pesos. En promedio $60, para que más o menos lo ubiques. Pero $60 estamos hablando de, o sea, de una lata que a lo mejor les dura como para 4 días. Y más o menos al mes necesitarían como 12 o 13 latas. O sea, hablamos de casi 10,000 pesos aproximadamente por mes para poder consumir las latas que requiere. Va a depender mucho del peso del bebé, o sea, mientras más pequeño está, pues come un poquito, pero cuando ya va creciendo más, pues va a requerir mayor cantidad. Y aquí lo importante es que la única forma de poder obtener esa proteína es a través de este tipo de fórmulas. La fenilcetonuria, Leonardo, es la enfermedad donde no puede metabolizarse la fenilalanina debido a la ausencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, lo cual causa retraso mental. Y convulsiones y daño hepático, etc. Entonces yo creo que aquí lo importante es saberla tratar para que no desarrolle ese cuadro clínico. Y esto es 100% nutricional, ¿eh? O sea, ya no nos enfocamos más en cuanto a, no, tiene que bajar de peso, no, aquí esto es 100% nutrición. Esto es un nutriólogo, así tal cual, un nutricionista, es lo que haría. Sí, porque de pronto quizás nos limitamos más o nos ubicamos más en la parte del peso o en el deporte, pero hay todavía más, o sea, nutriólogos que se encargan de crear todo este tipo de apoyo nutricional para ese tipo de enfermedades. Este es un ejemplo rápido para el cálculo de la fenilalanina. Vamos a ver si sus requerimientos son de 200 miligramos, bueno, más o menos a cuántos equivalentes de cereal le tendría que poner. A lo mejor nada más 2 de cada uno y ya con eso ya cubrí, sí. Pero va a depender mucho de esa edad del paciente, de los requerimientos de cada uno de ellos, que es importante la tablita que te mencioné, y en base a eso ir cotejándolo. Esto cuando hagamos ya la dieta, quizás ahí vas a encontrar un poquito más de sentido, ¿sale? Estos son algunos de los alimentos que tienen prohibidos justamente todos aquellos que son de origen animal porque tienen mayor cantidad de fenilalanina, todo lo que son carnes, mariscos, incluso pan, algunos frutos secos, leguminosas no pueden ingerir, aspartame y todo lo que contenga ese tipo de ¿cómo se llama? Edulcorante.
Aquellos alimentos permitidos libres, lo que son azúcar, harinas, vegetales, polvo, maicena, frutas, sí, perdón. Alimentos proteicos y condimentos, no todos. Por ejemplo, esta que se ve en la fotito son unas palomitas de tapioca. Ahí de pronto algunas de las mamás crean algunos alimentos, incluso justamente a raíz de eso, unas chicas ahí nutriólogas también hicieron este recetario para pacientes con fenilcetonuria. También está muy bueno. Lo pueden buscar, googlear y ya ahí les va a aparecer donde pueden adquirirlo para todo ese tipo de pacientes. Y realmente ellas lo que se encargaron de hacer esas recetas y poder cuantificar qué cantidad de fenilalanina tenía cada una de esas recetas. Y esta otra fotito de acá es de unas palomitas de tapioca. A ver si las alcanzas a ver. Aquí está. Mira, son palomitas de tapioca. Como no pueden comer maíz como tal, lo que hicieron fue hacerlas de la tapioca, hacer esas palomitas, igual que como se hacen las palomitas normales, pero las hicieron de tapioca. Hay una página, por ahí busquen la Asociación Mexicana de Fenilcetonuria y ahí los papás, quienes dirigen esta asociación, tienen a una niña con fenilcetonuria y ellos prácticamente han creado algunas recetas para poderlas compartir a las demás mamás. Por ahí también hicieron unas tortillas de maicena. La maicena tiene menor cantidad de fenilalanina que la tortilla de maíz como tal. Entonces, buscan algunas otras alternativas para poder ingerir alimentos o tener un poquito mayor variedad de alimentos que puedan comer sus hijos. Y estas están buenas, ¿eh? Saben un poquito pues a maíz, pero la parte nada más como blanquita de las palomitas saben buenas, no tienen buen sabor. Ajá. Y justamente acá el recetario, por ejemplo aquí no se alcanza a ver, pero muchas de estas son recetas pues a base de lo que son verduras, porque su alimentación prácticamente son frutas, verduras y cereales. Y cereales hay que cuantificarlos y algunas sí tienen muchas restricciones de alimentos. Pero realmente aquí lo interesante y lo bueno que tienen es que desde tempranas edades empiezan a comer de esta forma y les es un poquito más fácil adaptarse. El punto es quizás de pronto de lo que me ha tocado de las enfermedades más que se adquieren a edades posteriores, donde ya hubo contacto con más alimentos, pues ahí sí de pronto regresar a hacer algún cambio cuesta un poquito más. Pues yo creo que aprendemos, Katy, sí me parece bien, incluso yo he aprendido mucho de las mamás y así como que, ¿qué le hizo de comer? ¿Y cómo le combinó esto? Y la verdad que sí, y se suplementan, sí. Se suplementan con multivitamínico, o sea, también hay que cuidar que no tenga el edulcorante y quizás de pronto con omega 3 porque si te das cuenta la dieta no incluye carnes, ni pescados, ni nada de eso, pues justamente hay que estar administrando omega 3 y multivitamínico. También se sugiere ya por ahí en algún momento a partir de los 8 años poder indicar una densitometría ósea, para ver cómo va toda esta parte. Y aquí el punto, chicos, es que muchos de ellos, ahorita el mayor que tengo es de 12 años, entonces muchos de ellos van a llegar a ser adultos. Y en los adultos, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, a mí no me ha tocado, pero las niñas chiquitas que tengo tienen como 6 7 años. Pero, por ejemplo, a una de las compañeras ya les tocó una mujer embarazada con fenilcetonuria. Entonces, ese es otro reto. ¿Cómo le voy a hacer? Y una de las consecuencias que también ya se ha visto en otros estudios a futuro es que en algunos casos pueden desarrollar leucemias o enfermedades cardiovasculares. Entonces, probablemente en algún momento puedes llegar a tener ese tipo de pacientes, donde van a intervenir varias cosas al mismo tiempo. Ese es el reto. Digo, esto está intenso. Así es. Y aquí decíamos la suplementación justamente de ácidos grasos esenciales. Pues complicado, pero a la vez yo creo que preguntar, porque tampoco nos podemos quedar sin hacer nada, sino preguntar. Y pues sí, pues estarnos capacitando básicamente también. Porque de pronto, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tener que sacarlos adelante y preguntar. Ya habrá quien nos conteste y habrá quien no, pero pues hay que preguntar, no nos queda de otra. ¿Sale?
Y capacitarnos, buscar una capacitación también sería ideal. El seguimiento, ¿cuál es el seguimiento? Por ejemplo, aquí incluso ellas, por ejemplo, han escrito ya varios artículos de esta enfermedad, entonces también te puedes apoyar en ese sentido. Las muestras, por ejemplo, en papel filtro que ya hemos comentado, si son niños menores de 1 año, los hacemos cada 15 días, se sugiere. En niños de 1 a 5 años lo hacemos cada 3 meses. Y por ejemplo, los míos que ya tengo de 5 a 18 años los hago ahorita lo estoy haciendo cada 4 meses, un promedio de 4 meses, 3 veces al año. Tomo las muestras de fenilalanina, o sea, en papel filtro, y ya se mandan cuantificar, y en base a eso ya hacemos la valoración, ¿sí? Y damos ese seguimiento. A la par, pues obviamente hay que realizar la valoración nutricional, ya llevan seguimiento con pediatría para dar ese seguimiento, ¿no? Cómo va su progreso. Y prácticamente pues hasta ahorita tenemos como 3, 4 niñas que están normales. El niño es el que está un poquito más grande, 12, 13 años, que sí está con obesidad, y es el que de pronto hemos tenido un poquito más ahí de falla de control, de apego al plan de alimentación. Pero son prácticamente niños que van a la escuela, o sea, niños normales, hasta ese es el punto, ¿sí? Es muy importante el entorno familiar. Si hay mucho apoyo de papá, mamá, el niño le va muy bien. Pero si de pronto nos ha tocado que por esta situación llega a haber una separación de la pareja, pues ahí de pronto se tambalea el apoyo nutricional por esa falta de apoyo emocional de la mamá. Y de pronto también nos ha tocado mamá soltera, pues también le cuesta un poquito más por la parte de adquirir ahora el plan de alimentación, de adquirir la fórmula, dar ese seguimiento, o trabaja o cuida al niño, entonces ahí de pronto sí se llega a complicar. Ese es alguno de los sistemas de equivalentes que ellas diseñaron, aunque también está en el mismo libro que les comenté, también vienen algunos alimentos ahí y cuantificados en qué cantidad. Y este es su recetario, mira, recetario de pacientes con fenilcetonuria. Ella es la autora Sara Guillén López. Y también por ahí estaba buscando, ahorita que me metí, también hay varios, entonces ahí pueden checarlo. Y vamos a ver si empezamos ya a hacer un poquito del ejemplo para poderlo implementar. Déjame poner aquí la otra diapositiva para que tengamos en mente. Aquí. Este es un Excel que yo hice hace mucho tiempo, porque antes lo hacía de lápiz. Entonces, donde yo les decía, antes lo hacía de lápiz. Ahora con el Excel, pues ya nada más voy sustituyendo los datos. Aquí lo importante es que tú sepas de esta información que tú tienes. Así es, nunca se deja de aprender. Es que tú sepas para qué te va a servir, porque de pronto tienes todo esto y luego cómo lo voy a usar. Ese es el punto, ¿sale? Por ejemplo, yo aquí en este mismo formatito lo que yo hice es poner abajo mis requerimientos de nutrimentos para este tipo de enfermedad, ya que el paciente ya se haya diagnosticado que sí es una fenilcetonuria clásica. Y aquí ya me da los requerimientos, por ejemplo, de 0 a 3 meses, de 20 a 70 miligramos. Aquí lo pongo, ¿sale? Pero ahora tienes que tomar en cuenta que de acuerdo a esos niveles de fenilalanina, como decíamos acá, espérame, por aquí lo teníamos en la presentación, se sugiere no dar la fenilalanina por 72 horas. Todo va a depender a esos niveles. Aquí está, justo mira. Clasificación de las hiperfenilalanemias de acuerdo a la concentración de fenilalanina al momento del diagnóstico. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Aquí está. Si está entre 240 a menos de 605, eliminarla solo por 24 horas. Solamente 24 horas. No más de ese tiempo. ¿Sale? Porque es un aminoácido esencial que lo tengo que administrar porque el cuerpo no es capaz de sintetizarlo. Eso que nos dicen y que nos dicen en la escuela que sí, que no se puede sintetizar, pero aún así de pronto afuera se nos barre, porque a un paciente me lo dejaron por 3 meses sin fenilalanina.
Le dieron esa fórmula sin fenilalanina y hay que Dios le acompañe. Cuando nos veamos en la consulta a ver cómo le va. Llegó con muchas lesiones a nivel de la piel y a nivel de la córnea. Causaron una afectación en su cuerpo. Por eso es importante que sepamos cómo usarlo, tengamos una noción. Si no sabemos, preguntarlo, ¿sale? Si estos niveles de fenilalanina son de 605 a 2210, se va a restringir por 48 horas. Si va de 1210 a 2420 por 72 horas. En base a esos niveles, tú ya vas a poder dar el plan. Por ejemplo, vamos a hacerlo por 48 horas, solamente por 2 días. Por 2 días lo voy a dejar sin fenilalanina y un tercer día lo voy a ingresar en cantidades mínimas y estarlo monitoreando cómo se va a ir comportando esta fenilalanina a nivel sérico. Quizás de pronto ahí en el hospital pues ahí tienen su equipo y ahí lo hacen muy Sí, ya te mencioné cuáles son las que podías dar, justamente las que te mencioné acá, estas que están acá. Son algunas, no son todas, pero acá. Estas no tienen fenilalanina. Checa en tu país o en donde tú vivas cuáles son las fórmulas que hay sin fenilalanina, libres de fenilalanina. Entonces, ya de acuerdo a ese diagnóstico, ya ahora sí vamos y por 2 días nada más lo vamos a dar, ¿sale? Vamos a pensar que esta paciente pesa 4 kilos. Vamos a quito esto de aquí porque se nos va a confundir. 2 días en fenilalanina. Estos son los requerimientos de aminoácidos. Estos los puedes buscar. Bueno, está ese libro Hay un libro que se llama de recomendaciones de macronutrientes para la población mexicana. Por ahí lo tengo, pero busca. Y ahí. Ya la habíamos platicado, no estuviste en la clase pasada, la osmolaridad, ya la calculamos. Incluso aquí también vamos a calcular la osmolaridad. Sí, aquí también, pero esta es la formulita de la osmolaridad. Quizás no entraste en la pasada y ahí va a estar grabado, no te preocupes tanto. Esta es la formulita para la osmolaridad. Son los gramos de la fórmula en gramos entre el volumen de la fórmula por .001. Si por ejemplo vamos a dar 100 gramos de la fórmula etapa 1 del Fenex 2, por ejemplo, aquí nos dice que va a depender mucho de que esa fórmula tenga reportada la osmolaridad, no todas la tienen, pero para estas presentaciones, en el libro que les comenté de Rose, ahí sí viene. Esta tiene 4.98. 4.98% me dan 498. Entre .67, considerando que ahí yo voy a dar 670 mililitros, por .001 me da .67. Y ya lo divido y me da 743. Aquí lo ideal que de acuerdo a la edad del paciente no nos sobrepasemos de esa osmolaridad, aquí justo. Si son bebés, menores de 450. Si son niños, menores de 750. Ya en adultos pueden tolerar hasta 1000, pero en bebecitos 450. Por ejemplo, este sería para un niño más grande, porque aquí ya son 743. Para un bebé no. Tendría que meter un poquito más de agua para disminuir la osmolaridad. Así es, ahí viene. Y tienes que ver cuál es la fórmula que tú tienes para que saques esta osmolaridad. ¿Sale? A ver si vamos acá. Listo. Entonces, si pesa 4 kilos, ¿de qué? Aquí tenemos. Los requerimientos de aminoácidos son estos. ¿Sale? Pero en este paciente no la vamos a dejar sin aminoácidos, sin fenilalanina. Entonces vamos a ir a nuestra fórmula etapa 1, que es el Fenex, que no tiene fenilalanina. Ay, déjame ver por aquí, no sé, Aliena, a ver si los puedo copiar para poderlos llevar acá. A ver, copiar. Porque acá no se van a ver. Aquí, pegar. Aquí, pegar. Aquí está.
que como no, casi no uso de esta marca. Aquí, ahí está. Ahora sí me gustó, mira. Esta etapa 1, que es el Fénix, una de tantas fórmulas que hay sin fenilalanina, tiene 0 de fenilalanina. Entonces yo aquí puse que en 100 gramos de esta fórmula tengo 15 gramos de proteína, 53 gramos de hidratos de carbono, 21 de lípidos y calorías 422. ¿Sí? Ahora aquí lo interesante es, vamos a pensar si yo necesito, aquí vamos a pensar, pesa 4 kilos. Este es un ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. 4 kilos, ¿sí? Vamos, considerando que está normal, porque si aquí no vamos a hacer bolas si está desnutrido. 4 kilos requiere 100 kilocalorías por la edad, nada más. Y por la patología se le agregan 30%, incluso ahí te decía hasta 20, ¿no? Nos dice 30%. En total vamos a dar 130 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿sale? Oye, esto ya no me quiso guardar aquí. Ay, no, vamos a hacer, vamos a combinar celda. Ahí está. Ahí está. 130 kilocalorías ya salió. Ahora, son calorías, mililitros. Mililitros podemos darle, decía acá, vamos a ir si quiero, vamos por la referencia. Aquí está. Acá nos dice, aquí está esta justo, mira. Calorías de 120, incluso te dice 145 a 95. Vamos a pensar que tiene 3 meses. Y de líquidos de 160 a 135 a 160. Vamos a darle 150. Pensando que no hay restricción de líquidos ni esas situaciones. 150 mililitros por kilo, ¿sale? Entonces vamos a poner por aquí. Aquí está. ¿Cuánto nos queda? Ya nos queda un poquillo. Vamos a ver si nos da tiempo. Ahora yo acá hice otro cuadrito, porque aquí es muchos cuadritos para saber cuántas calorías le voy a dar. Ahora, yo necesito... Ay, déjame copio este de acá para tenerlo acá. De modo, tengo que moverle mucho. Copiar y acá vamos a ver... porque acá vamos a hacer nuestro cálculo. Aquí pegar. Ahí está. Pesa 4 kilos. Aquí yo tengo esta tablita porque justamente como vamos a dejar sin fenilalanina, seguramente no vamos a cubrir toda la cantidad de... Si solamente yo diera con la pura fórmula, nos vamos a pasar de las proteínas que está necesitando. Nos faltan proteínas. Proteínas nos decía 3 gramos, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. Proteínas dice aquí, de 3 a 3.5 gramos de proteína. Porque ahorita vamos a estar sin fenilalanina. Aquí. 3 gramos. De 3 a 3.5. Por kilo. Si yo solamente hiciera acá, vamos a poner 3 por 4, 12. Vamos a hacerlo. ¿Cuánto ocuparíamos aquí? No, pero aquí me va a dar aminoácidos. No, este no nos funciona ahorita. Acá. En 100 gramos yo tengo 15. Yo necesito totales. Aquí vamos a poner totales. Serían 3, vamos a poner 3 gramos por 4. Por 4 kilos. Yo necesito 12 gramos. ¿Sale? Entonces aquí voy a ir haciendo mi reglita de 3. Yo requiero 12 gramos de esta fórmula. Entonces tendría 12 gramos. Si en 100 hay 15, en 12, ¿cuánto? Sería 100 por 12 entre 15. Yo necesitaría de esa fórmula 80 gramos. ¿Vale? Ahí está. Ay, mira, aquí me faltó algo. Aquí sí me sacaba el dato y aquí no me lo sacó. Es que le puse el G seguramente. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¡Qué felicidad! Aquí apenas me dan 323, pero yo requiero de kilocalorías 130 por 4 kilos, 520. ¿Ven? Por eso les decía. Aquí vamos a poner acá. Aquí kilocalorías totales son 4 kilos por 130. 4 por 130. Si no lo acabamos hoy, lo retomamos el día de mañana, así. 520.
kilocalorías. Ya no le puedo dar un poquito más fórmula, porque incluso podría dar hasta 3.5. Ahora vamos a ver, para dar un poquito más de fórmula, y vemos para 3.5. Sería 3.5 por 4 serían 14. Ay, no es mucha la diferencia. Me paso, ¿verdad? Pero bueno, 14. Pues casi son 100 gramos, ¿no? 14. Entonces tendría 14 por 100 entre 15. Serían 93 gramos. Aquí 93. 93. Aún así me dan 376. Me faltan para 520. ¿Sale? Pero vamos a dar 3.5 gramos de proteína. Ahora, no puedo agregar en ese caso en la etapa 1 porque me va a dar fenilalanina. No, yo quiero sin fenilalanina. Ya tengo la proteína, pero me faltan calorías. Entonces aquí le voy a agregar maltodextrinas. ¿Sale? Ahora, en este volumen total, vamos a considerar nuestro volumen total. Aquí tenemos, son 150. ¿No? 150 por 4 son 600 mililitros, ¿no? Por 4 kilos. 600 mililitros. Esto lo estoy calculando. Esto sí lo va a calcular en toda la fórmula. O incluso lo podría dividir después. Pero ahorita lo vamos a calcular en todo. Si yo quiero iniciar maltodextrinas al 5% de 600, ¿cuánto sería? Más o menos considerando 600 por 0.05 serían 30 gramos. Uy, no van a gastar muchas calorías. La mitad, vamos a ver, 15 gramos. Pongo aquí 15 gramos, pero es que calorías me va a dar 15 por 4. Vamos a poner 15 por 4 me dan 60. Y más 376 más 60, 436, y le agregamos aceite. No va a faltar, mejor nos le ponemos 30. 30. Aquí no hay nada exacto, aquí le tienes que estar moviendo porque no es a la primera, no. Sí, lo vamos a subir ahí también, 30. Que aquí ya me va a cortar el tiempo, 30. Pues acá tengo 30. Aquí sí ya me lo suma, mira, 1350, pero aquí se fue un número de más. Son 30, porque 1350. 3 por 4, 12. Aquí está mal mi fórmula. Ay, qué feo, ¿verdad? Pero sí está mal mi fórmula. Aquí son 120, o sea, solo las calorías. Aquí serían 30. A ver. Ahora sí, 75. Llevo 75 kilocalorías kilo. ¿Ves? Ahí voy, o sea, de pronto esto no lo hago tan seguido porque no tengo tantos pacientes así, solo por eso es que fue lo que lo hice. De aceite vegetal le vamos a agregar un 1% o 2%. Y ya me quedan 2 minutos. Se va a correr aquí. 600 por 0.02 me quedan 12. 12 mililitros, 12K, y vamos a ver acá. Aquí van los lípidos, acá van los lípidos. Aquí ya tendría 102, me faltan para 130. Ya, Lady, ahí díganle a Lady que es fenilcetonuria, no sean ahí. ¿Qué es la fenilcetonuria? Dice Lady. A ver, díganle ahí, escríbanle. 600 por 0.03 mejor. 18, vamos a ponerle 18. 18, que es el 3%. Acá ponemos 18. Nos salieron 115, todavía nos faltan para 130. Vamos a poner un poquito más. Ya mi aceite ya no le puedo poner más. Yo creo que hasta ahí nos quedamos, que me va a cortar el aire. Lo vamos a darle seguimiento el día de mañana, pero ya nos vamos a meter nada más ya al puro cálculo. Ya explicamos un poquito de la teoría. Ya ves, se nos va a cortar, ya te estoy diciendo. Ni modo, ya nos va a cortar aquí, pero nos deja como terminará en 4 minutos. Mira, nos va a dejar. Dice que nos deja 4 minutos. Para ver si lo alcanzamos a hacer. Mira, gracias. Ahí te están contestando. Muchísimas gracias. Ahí. Vamos a ver si lo terminamos. Ya mañana hacemos el desglose bien. Lo que queremos es aquí llegar a 130 kilocalorías. ¿Sale?
Ya no le puedo agregar más aceite porque solamente podemos utilizar el 3% de aceite, ¿sale? Pero de maltodextrina sí le puedo poner, puedo ponerle un 7%, vamos a poner. 600 del 0.07% son 42. 42. Y aquí pongo 42. Ahí está. Puedo dejarlo ahí, ¿no? Sí, no te preocupes, Katy. 42, mira, de ahí nos daría. Este 42 de maltodextrina sería el 7% del volumen total, ¿sale? Aquí sí lo estamos haciendo el volumen total. Ya quizás cuando lo hagamos por toma ahí lo tendríamos que indicar. Y 3% de aceite vegetal, así quedaría. Ya aquí nos están dando 127 kilocalorías kilo, 510 de las 520. Y ya, total, ya, aquí tenemos. Proteínas 3.5, nos quedó bien. Solamente nos falta ya nada más cotejarlo, dividirlo entre el número de tomas, ¿no? En dado caso que quisiéramos dividirlo en número de tomas. Pero hasta aquí nos quedó este. Ya mañana lo dividimos en número de tomas. Y ya sobre este, ahora vamos a introducir la fenilalanina. Recuerda que esto lo haríamos solamente por 2 días y después ya vamos a introducir la fenilalanina para poder dar ese seguimiento a este paciente. ¿Sale? Muy bien, ahora sí, hasta aquí nos quedamos. ¿Sale? Muchísimas gracias por tu atención y nos damos seguimiento el día de mañana. Sí, espero ser un... No, sí, ya tengo una clase, pero estoy disponible ya. Como estoy en la vacación, ando relajadita. Entonces, sí, pues puedo estar aquí platicando con ustedes. ¿Sale? Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por tu atención y aquí estamos. Ahorita vamos a ver algo. Me gusta mucho de la conciencia y quiero platicar algo que traigo aquí en mi cabeza. Si gustan, es totalmente diferente a nutrición, pero hoy amerita porque lo traigo aquí. Entonces lo quiero compartir. Y pues el día de mañana vemos la parte de nutrición acá, ¿vale? Gracias, bye bye, que pasen linda noche. Y hasta aquí vamos a finalizar. Ay, qué hermoso aquí.